Hoy estaremos hablando de uno de los crímenes más estremecedor que ha causado mucho dolor y mucho daño en la nación de Nicaragua. Y le propuse, ¿verdad?, de que matáramos a mi papá, a mi madrastra y a mi media hermana. La noche caía sobre Managua y en el barrio Los Ángeles se levantaba una casa envuelta en rumores, historias y miedos. Los vecinos hablaban de ruidos extraños, de almas que rondaban y de sombras que parecían pasearse por las ventanas. Algunos aseguraban que ahí habitaba el mismo demonio, pero lo que en realidad había sucedido entre aquellas paredes no era producto de la fantasía, era la consecuencia del pecado, del odio, de los celos y de la ambición que destruyen familias desde adentro. Tenemos que tener en claro que la Biblia advierte de estas cosas. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta historia nos recuerda que cuando una familia abre puertas a la violencia, al rencor y a la división, las tinieblas toman lugar y destruyen lo que un día fue un hogar. La casa antes funcionaba como un negocio familiar de cambio de aceite. Había cerrado sus puertas en el 2015 luego de un suceso tan atroz que todavía hoy provoca escalofríos. Rosibel Murillo, una mujer de 53 años, había desaparecido junto a su esposo Santos Lucío Bravo, de 58 años, y su hija Lucía Bravo, de 22 años. Durante semanas nadie supo nada de ellos. El silencio se volvió sospechoso y la ausencia insoportable. El jueves 26 de marzo fue la última vez que alguien vio a Rosibel con vida. Salió de su trabajo de un comedor, donde era conocida por su responsabilidad y constancia. El viernes era su día libre, pero nadie la vio. Al día siguiente, la dueña del comedor recibió un mensaje desde el teléfono de Rosibel que decía textualmente: buenos días, doña Vero. Le escribe Lucía para decirle que mi mamá no llegará a trabajar porque vamos con mi papá a Jinotega. Mi hermano Nahum se quedará en casa. La jefa de Rosibel sintió algo extraño, la llamada de alerta en su interior. Llamó de inmediato para confirmar y quien contestó fue Nahum, el hijo de Santos, quien confirmó la historia, pero su voz no transmitía paz, sino una evasiva. Jesús dijo en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira es. La mentira siempre busca encubrir la obra del mal, y cada vez que un joven, un hombre o una mujer usa el engaño, abre la puerta para que Satanás siembre muerte. Los días pasaban y el hermano de Santos se presentó en la casa. Solo encontró a Nahum, quien repitió la historia, que su padre y Rosibel habían viajado, que Lucía estaba con ellos, pero algo no encajaba. ¿Cómo confiar la casa a alguien de quien Santos había desconfiado por mucho tiempo? Los rumores crecían y el ambiente se tornaba pesado. Si nosotros lo miramos desde un punto de vista espiritual, la palabra enseña en Proverbios: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El consejo para los jóvenes es claro: quien vive en mentira tarde o temprano será descubierto, porque Dios no puede ser burlado. Las apariencias caen, la verdad siempre sale a luz. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. El 3 de abril del 2015 ocurrió algo todavía más extraño. En esa misma casa, donde la familia estaba ausente, se organizó una fiesta. La música sonaba a todo volumen. Instalaron una piscina inflable en el lugar donde se cambiaba aceite a los vehículos y la juventud se reunió para celebrar. Nadie sabía que bajo sus pies, oculto por cemento y tierra, yacían los cuerpos de 3 personas. La Biblia dice en Isaías 6:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El pecado endurece el corazón de tal manera que se puede bailar sobre la tragedia.
reír en medio de la muerte y callar mientras la conciencia grita. Ese es el poder destructor del enemigo cuando encuentra espacio en un alma vacía de Dios. Todo esto pasó porque no estaba Dios, Cristo, como fundamento. La reflexión es fuerte. El consejo de Dios es despertar antes de que sea demasiado tarde, antes de que el alma quede atrapada en esa oscuridad. Con el paso de los días, la familia seguía sin aparecer. El hermano de Rosibel ya no aguantaba más. Acudió a la policía el 8 de abril y los uniformados llegaron a la vivienda. Revisaron, tomaron fotografías, pero no hallaron nada fuera de lugar. Al día siguiente regresaron, pero no pudieron entrar porque Nahum no estaba. La sospecha crecía. El 10 de abril, con orden judicial, la policía y los bomberos entraron nuevamente a la casa. El olor fue lo primero, un hedor extraño, mezcla de muerte y descomposición. Escapaba desde la fosa de ese taller. Rompieron el cemento, palearon la tierra, apartaron tablas, toallas manchadas de sangre y finalmente lo vieron. 3 cuerpos en descomposición, ocultos como que si fuera basura. Era Santos, Rosibel y Lucía. La palabra de Dios dice en Números 32:23: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El crimen perfecto no existe. La justicia humana puede tardar, pero la justicia de Dios nunca falla. Tarde o temprano, todo lo oculto será revelado. El consejo aquí es urgente para los jóvenes. No caminen pensando que sus actos quedarán sin consecuencia. Cada decisión de odio, de rencor, de venganza, trae fruto amargo. Hoy, el mundo enseña que todo puede esconderse detrás de una pantalla, un mensaje o una excusa. Pero Dios ve lo secreto y un día lo manifestará en público. Los vecinos quedaron horrorizados. Aquella casa donde alguna vez había trabajo y esfuerzo se había convertido en una tumba clandestina. La comunidad hablaba de maldición, de demonios, de espíritus. Pero la raíz no estaba en la casa, sino en los corazones que habían permitido que la envidia, los celos y la ambición reinaran sobre el amor y la familia. Jesús advirtió en Mateo 15:19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No son las paredes ni las casas las que guardan demonios, es el corazón humano el que, alejarse de Dios, se convierte en guarida de tinieblas. La reflexión para la familia es clara: no descuiden el corazón de sus hijos. No subestimen las señales de resentimiento, odio o rebeldía. Lo que comienza como una herida pequeña, si no se sana en Cristo, puede convertirse en un crimen, en una tragedia que marque generaciones. El hallazgo de los cuerpos fue solo el inicio de la pesadilla. La verdad empezó a salir como río desbordado. Las contradicciones de Nahum, las mentiras, las fiestas en la casa, la fosa tapada con cemento, todo señalaba a un culpable. Todo apuntaba a la raíz del mal que había brotado en aquella familia. El hallazgo de los cuerpos en la fosa del taller no dejó espacio para dudas. La tragedia tenía nombre y rostro. Santos Lucio Bravo, Rosibel Murillo y Lucía Bravo habían sido asesinados de la forma más cruel. El hedor de la tierra removida era el grito de la sangre clamando justicia. Y el principal sospechoso era Nahum Bravo, el hijo que Santo había tenido con su primera esposa, el hijo rebelde, el hijo que nunca aceptó a su madrastra ni a su hermanastra. El profeta Jeremías lo dijo con claridad: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón humano, cuando se llena de celos, resentimientos y avaricia, puede llegar a los abismos más profundos. Los investigadores no tardaron en descubrir las contradicciones. Nahum había enviado mensajes desde el teléfono de Rosibel, haciéndose pasar por su hermana Lucía. Había mentido a los vecinos, al hermano de Santos, a los jefes de Rosibel, y lo más macabro, mientras los cuerpos de su familia se descomponían bajo tierra, organizó una fiesta de Semana Santa en la misma casa. La dureza del pecado convierte al hombre en insensible, como dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen. La reflexión es dura. Cuando alguien insiste en rechazar la voz de Dios, termina caminando en caminos de locura, celebrando sobre su propia destrucción. Los peritos descubrieron cómo había ocurrido todo. El 26 de marzo, Nahum vigilaba a su familia. Sabía que su padre salía de compras a cierta hora y esperó el momento. Llegó con su cómplice, Jairo Ugarte, alias El Pelón. Primero engañaron a Lucía, presentándole al desconocido como un primo de la costa caribe. La joven, alegre y estudiosa, no imaginaba que esa tarde sería la última de su vida. Cuando trató de defenderse, Nahum la sujetó y el cómplice la apuñaló más de 40 veces. La amargura que Nahum llevaba contra su hermanastra lo contaminó de tal manera que perdió toda la sensibilidad. El consejo a los jóvenes es claro: nunca permitas que el resentimiento se convierta en tu identidad. Si no lo entregas a Dios, te destruye a ti y a los que te rodean. Minutos después llegó Santos. El padre buscó a Lucía. Desconfiado de las palabras de su hijo, fue golpeado brutalmente en la cabeza con un bate de aluminio, atado de manos y pies con cinchos plásticos, con un calcetín en la boca. Fue enterrado aún con vida. En sus pulmones y fosas nasales encontraron tierra, prueba de que murió sofocado bajo la fosa. Génesis 4:10 resuena como un eco eterno. Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre inocente siempre clama delante de Dios. Y cuando se derrama en violencia, la tierra misma se convierte en testigo y en acusadora. Finalmente Rosibel llegó a la casa. Fue recibida por su hijastro sentado frente al televisor. Preguntó por Santos y Lucía. Su destino estaba sellado. Golpes en la cabeza, insultos y violencia acabaron con su vida. Su cuerpo también fue arrojado a la fosa junto con su esposo y su hija. Jesús dijo en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta escena nos muestra claramente cómo opera el enemigo. Divide familias, usa el resentimiento y al final roba, mata y destruye. Pero Cristo vino a ofrecer lo contrario. Vino a ofrecer unidad, perdón y vida eterna. Después del crimen, Nahum limpió la casa, compró tierra, tapó la fosa y contrató a un hombre para que ayudara a rellenarla. Luego puso un piso de cemento encima y organizó una fiesta. El pecado siempre busca encubrirse bajo capas de aparente normalidad. Pero Dios, que todo lo ve, siempre levanta la verdad. Lucas 12:2 nos recuerda: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La reflexión para la familia es clara. Por más que alguien intente esconder sus actos, tarde o temprano Dios los expone. El juicio fue contundente. Nahum Bravo confesó motivaciones muy bajas: celos hacia su hermana y a la ambición de quedarse con todos los bienes de su papá. Junto a su cómplice Jairo, fue condenado a 30 años de prisión, la pena máxima en Nicaragua. La esposa de Nahum y otros cómplices recibieron condenas menores. Romanos 6:23 declara: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El consejo aquí es directo: el pecado siempre paga mal. Los celos y la ambición nunca traen felicidad, solo destruyen vidas, familias y todo un futuro. Pero en medio de la oscuridad hay un mensaje de esperanza. La tragedia de esta familia nos recuerda lo urgente que es sembrar valores espirituales en los hogares. Si Cristo no es el fundamento de tu familia, puede estar operando el enemigo. Enseñar a los hijos a perdonar, a resolver los conflictos en Cristo, a no alimentar resentimiento ni codicia, porque una herida no tratada a tiempo puede convertirse en odio y el odio en un crimen. Efesios 4:31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El consejo para los jóvenes es claro: no dejen que la amargura los gobierne, busquen la sanidad en el perdón. Y para las familias, no dejen que los pleitos y los resentimientos destruyan tu hogar. Hagan de Cristo el fundamento
y el centro de su familia. El juicio humano cerró el caso con condenas, pero el juicio de Dios sigue siendo una advertencia para esta generación. Hoy, cada joven que coquetea con la envidia, cada familia que guarda rencores, cada corazón que deja crecer la amargura, corre el mismo riesgo que el enemigo robe lo más precioso que tiene. Por eso, el llamado final es a escoger la vida. Deuteronomio 30:19 nos recuerda: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El consejo espiritual que deja esta historia es poderoso. A los jóvenes, que no permitan que los celos ni la ambición arruinen su destino. El verdadero éxito no está en herencias materiales, sino en la vida abundante en Cristo Jesús. Para toda la familia, no hay que ignorar las señales de violencia, rebeldía, rencor. Hay que orar juntos. Busquemos ayuda juntos. Busquemos al Señor para que quite toda amargura, todo dolor y todo malo pensamiento. A la sociedad, que no normalice el pecado. Una fiesta sobre una fosa de muerte es la imagen de un mundo que celebra en medio de su perdición. Solo Cristo puede sacar al hombre de esa oscuridad. Y finalmente, a cada corazón que escuche este mensaje, Dios puede transformar lo peor en algo nuevo. Él puede sanar heridas, romper cadenas de odio y traer vida donde antes hubo muerte. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. No clama venganza, sino perdón y salvación. Por eso, este mensaje es claro. Busquemos a Cristo. Lo que está sucediendo en el mundo, lo que sucede en los hogares, la envidia, los celos, la amargura, es porque Cristo no está en medio de ese hogar. Es porque Cristo no es el centro de ese hogar. Es porque Cristo no es el fundamento de ese hogar. Busquemos al Señor y todo cambia, porque Él es vida y vida eterna. Bendiciones.